Y muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y bueno, en esta ocasión, así como vieron en el título del video, hoy vamos a aprender a cómo instalar shaders, a cómo instalar paquetes de texturas al T-Launcher, o sea, al Minecraft. Y eso es muy bueno porque el paquete de texturas casi cambia toda la jugabilidad, o bueno, la jugabilidad no, sino las texturas del juego, ya sean los bloques, ya sean los fluidos que son la lava, el agua, también cambia lo que son las armaduras, las herramientas, etcétera, etcétera, y hace que pues la jugabilidad sea un poco más realista. Depende de los paquetes de texturas. También hay paquetes de texturas de gama baja que ayudan a que tengas más FPS al momento de jugar. Así que todo depende del gusto de ustedes y que averigüen qué paquete de texturas les beneficie al momento de jugar. Así que sin enrollarme más, pasemos con el video. Y bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es irnos al link de la descripción, como hacemos siempre, y nos llevará a la página que ya es muy conocida, el cual tiene también los paquetes de texturas. Aparte de tener los mods y los shaders, también tiene paquetes de texturas. Así que seleccionamos Minecraft y vamos a poner Resurrect Park. Mi inglés no es tan bueno que digamos, así que lo pronuncio como lo leo. Y aquí lo que vamos a hacer es buscar el paquete de texturas que pues de tu preferencia o lo que te beneficia, ¿no? Puedes también averiguar, buscar qué paquete de textura. Lo bueno es que cada paquete de textura tiene su imagen, así que puedes ver qué cambios hacen al momento de jugar. También añade algunas cosas que por lo que he averiguado y visto, así que todo depende del gusto y de lo que quieras jugar. En este caso vamos a instalar un paquete realista, el cual es Patrix 32X, el cual cambia mucho la jugabilidad, como ven en las imágenes. Es un paquete realista, pero así como es realista, también consume muchos recursos de la computadora, que dependiendo de tu PC puedes descargar este pack. Así que acá lo que sí le podría recomendar es que el shader pack sí utilizan versiones específicas. Por lo menos el Patrix tiene las versiones nuevas, como vamos a ver ahora. Tiene solo estas versiones, las versiones más nuevas del Minecraft, que es de la 1.19.2 hasta la 1.20.4. Fuera de esas versiones, digamos que queremos jugar en la 1.18.2, no va a hacer cambio alguno o no se va a instalar el pack. Así que hay que tener ahora sí mucho cuidado con las versiones. No es como el shader, que en algunas ocasiones aunque no esté actualizado se puede jugar. No, esto sí es muy específico. Tienes que ver las versiones específicamente hablando. Tienes que ver qué versión vas a instalar para tu Minecraft o qué versión quieres jugar, y dependiendo de eso te va a instalar el paquete de texturas. Así que en este caso yo quiero instalar la última versión, que es la 1.4, y como les digo siempre y les dije en los mods, tienen que ver qué versiones soportan, porque te puede decir por fuera tal versión es descargable, pero a veces cambia lo que soporta las versiones. Así que tienen que siempre chequear estos números, ¿no? O sea, estas versiones. Si está dentro de la versión que tú quieres jugar, pues te va a correr sin ningún problema. Así que lo vamos a descargar. Y bueno, una vez ya descargado, tenemos que abrir el T-Launcher para poder entrar en la carpeta donde vamos a instalar el paquete de texturas. Y listo, ya abierto el T-Launcher, lo que vamos a seleccionar es la carpetita. Y acá muy importante, y presten atención, es buscar la carpeta que dice Resurrect Packs, o sea, paquetes de textura. Entramos y vamos a arrastrar el paquete de textura que hemos descargado. Seguramente estará en descargas, o pueden ingresar en el administrador de archivos y buscar en descargas, y ahí va a estar. Van a arrastrar directamente a la carpeta que dice Resurrect Packs y listo, no tienen que hacer nada más, ya se les ha instalado y vamos a entrar al juego. Muy importante, seleccionen siempre la versión que ustedes quieren jugar. Si ustedes van a jugar con mods, tienen que seleccionar Forge 1.20.4 o la versión que ustedes hayan descargado y que sea compatible con el paquete de texturas. Si no van a jugar con ningún mod, si van a jugar totalmente sin mods, elijan Optify, que es un poco la versión que corre un poco mejor, y pueden tener un apartado para poder instalar los shaders y también hacer unas configuraciones para que no les vaya muy lejos. Así que depende de ustedes. Y lo único malo, que en el T-Launcher aún no actualizan la opción de jugar con Forge y Optify, al menos en la última versión, así que tienen que decidirse bien. En este caso yo voy a ir por Optify porque quiero instalarle un shader también para que se vea mucho mejor, así que entramos al juego. Y listo, una vez en el juego tenemos que entrar a un jugador y crear un mundo nuevo. Eligen la modalidad que quieren jugar, la dificultad y si quieren permitir trucos o no. En este caso le pondré sí para mostrarle también qué cambios hace, y creamos el mundo.
Y bueno, una vez creado el mundo, lo que vamos a hacer, en este caso tenemos el shader instalado, por eso se me ve así, si no se me veía Manila. Así que lo que vamos a hacer es presionar el botón escape, opciones, paquetes de recursos, esta vez ya no gráficos sino paquetes de recursos, y acá vamos a tener el paquete de texturas que hemos instalado. En este caso el mío es el Patrix, solo le vamos a dar en play y ya lo tenemos añadido en el Minecraft. Le vamos a dar a hecho y nos va a empezar a cargar. Y listo, cuando nos salga esta pantalla vamos a presionar escape y listo. Ya vamos a tener el paquete de texturas instalado, como ven. Esto es lo que cambia el paquete de texturas. Cambia totalmente las hojas, los bloques, el bloque de tierra, diferentes, hasta los animales. Vamos a ver este animal, como el pollo. El pollo se ve muy raro, así que como ven, este paquete de texturas es muy realista. Pues creo que es uno de los paquetes más realistas de que han sacado hasta el momento, porque cambia totalmente, aunque el sapo sí no lo ha cambiado, ahí falla un poco. Y si yo quiero spamear una vaca, también cambia su apariencia. Un cerdito, los filetes también cambian su textura. Las armas también, las armaduras también cambian la textura. Como les digo, es un paquete totalmente realista, y dependiendo al que instalen les va a cambiar totalmente la apariencia del juego. Eso ya depende de ustedes, qué paquete les conviene más o qué paquete les gusta. Y la armadura se ve así. Bueno, esto no es un review del Patrix, pero solo quiero mostrarles qué hace el paquete de textura, si no cambia completamente los bloques y los gráficos del juego. Si pueden, también añadirle un shader para que se vea un poco más bonito y resalte el realismo. Así que vamos a ver la vaca. Como ven, la vaca también cambia. Uy, qué fea. Sí que está muy realidad. Prefiero la vaca del mismo Minecraft, pero sí que cambia totalmente los animales. También, como ven, los filetes, la otra chuleta también cambia. O sea, no sé cuántas veces lo voy a repetir, pero es un mod, disculpen, es un paquete de textura muy realista. Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si siguen los pasos al pie de la letra, van a poder tener el pack. No es tan complicado como les dije, y como vimos en la instalación del T-Launcher, esto es lo bueno, que es muy rápido de instalar. Solo buscas tu paquete de textura, lo descargas y abres una carpeta, lo añades y ya está, y lo puedes instalar y jugar completamente. Así que si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido en un futuro que voy a hacer, y comparte con tus amigos para que puedan saber cómo descargar este paquete de texturas totalmente realista. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.